Capítulo 1X. Su primer recuerdo fue el de un incendio. Le dijeron que la causa era un villano. Al parecer, el villano en cuestión tampoco fue atrapado. No es que realmente le importara quién lo hizo. Lo único que importaba era que sucediera. Fue horrible. Una escena sacada de las pesadillas más oscuras. Los cuerpos ardieron y ardieron, pero ni un solo héroe vino a ayudar. O tal vez sí, solo que no podían estar en todas partes al mismo tiempo. Olmigt, el héroe más grande, estaba indispuesto persiguiendo al culpable. Entonces fue salvo. Un héroe porque seguramente eso lo sacó de un montón de escombros. La sonrisa del hombre era como un rayo de esperanza, asegurándole que todo estaría bien. A partir de entonces se esforzó por ser como ese hombre. Llevar una sonrisa que pudiera decirle a la gente: no te preocupes, porque estoy aquí. Fue adoptado poco después por ese mismo hombre. Su héroe no era realmente un héroe, nunca había descubierto más que eso, aunque eso no importaba. Su padre enfermó y murió unos años después a causa de una enfermedad desconocida. Todo lo que quedó de su legado fueron los ideales que ahora compartían. Tuvo suerte, porque su peculiaridad era fuerte. Sus talentos naturales combinados con el trabajo que realizó le permitieron asistir a la escuela más prestigiosa para aspirantes a héroes, la Academia UA, y prosperar en la competitividad del entorno. Naturalmente, se graduó 3 años después. Causando mucha controversia, optó por no firmar como compañero de cualquiera de la multitud de agencias de héroes que le tendieron una rama de olivo. En cambio, comenzó su carrera de inmediato como un héroe independiente. La mayoría no entendería sus razones, pero al final, el razonamiento en sí fue bastante sencillo. Como compañero, solo podría actuar cuando se lo indique la agencia. Si quería salvar a tanta gente como pudiera, estar restringido de esa manera no sería suficiente. Y así, para sorpresa de muchos, el inicio de su carrera profesional estuvo marcado por un éxito meteórico. Salvando a todos los que pudo, no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran su nombre. El héroe del hierro forjado, Archer. Su historia fue excelente, llena de aventuras, ya sean sus escapadas como estudiante o sus encuentros llenos de acción a lo largo de su carrera poco ortodoxa. Y, sin embargo, tendrá que ser una historia para otro día. Nuestra historia no comienza con un incendio, una escuela o incluso los primeros días de un héroe profesional. En cambio, comienza 10 años después con un hombre que recibe una llamada telefónica inesperada. Shirou tarareó una agradable melodía mientras preparaba la marinada para las pechugas de pollo que encontró a la venta el día anterior. Originalmente había pensado en algo un poco más simple después de un largo día de trabajo, pero cocinar era un pasatiempo que disfrutaba mucho. También era agradable desestresarse de esta manera, de vez en cuando. La cena de esta noche sería deliciosa, sin duda. El pollo iría excelente con la berenjena a la parmesana que dentro de poco saldría del horno. Lástima que no tuviera con quién compartirlo, pero no importa. Le llevaría un tupperware a la casera. Seguramente ella agradecería el gesto. Sonó el teléfono de su casa. No lo alcanzó de inmediato, ya que estaba atrapado tratando de descubrir quién podía ser. No mucha gente tenía este número y menos se molestarían en llamarlo. Sus conversaciones telefónicas habituales se llevaban a cabo casi exclusivamente en el teléfono de su trabajo, que era más o menos una forma para que su personal se comunicara con él cuando no estaba en su agencia. Después de un momento más, respondió. Has llegado a la residencia Emilia. ¿Quién está hablando? Emilia-kun. Soy Nezu, de la Academia UA. Confío en que te haya ido bien. Shirou parpadeó. No quería parecer grosero al no responder, pero lo habían cogido con la guardia baja. No había hablado con el director desde sus días de estudiante. Por supuesto, respondió finalmente. ¿Y usted mismo? Su pregunta probablemente debería haber sido ¿por qué llamas? Pero ganó la etiqueta. Bastante, gracias. Ahora, estoy seguro de que te estás preguntando por qué me acerco a ti tan repentinamente, así que no te mantendré adivinando por más tiempo. ¿Eres partidario de la idea de convertirte en maestro?
¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Y qué manera más extraña de hacerlo? Sí. Cierto puesto está disponible y tú eres el primero en el que pensé. La primera persona en la que pensó. ¿A él? ¿En serio? ¿Estaba el hombre bien de la cabeza? Aunque el director seguramente no podía ver su rostro, Shirou frunció el ceño. ¿Quería siquiera ser profesor? En resumen, en realidad no. Por supuesto, la idea tenía ventajas, en particular la oportunidad de guiar a la próxima generación. Quería salvar a tantas personas como fuera posible, pero hay que admitir que era solo un hombre. Si los héroes del mañana pudieran alcanzar la cima de su potencial, ¿no significaría eso que se preservarían más vidas en el gran esquema de las cosas? Su razón para querer declinar era mucho más personal y egoísta. Si pasara su tiempo enseñando, significaría que tendría menos tiempo para dedicarlo a salvar a la gente. Y en realidad, son dos puestos. El primero es como profesor de un curso nuevo en el plan de estudios a partir de este año, llamado Aeroideologies. Naturalmente, no habría nadie mejor para liderar esta clase que tú mismo. Shirou se sonrojó, a pesar de sus recelos. El segundo es un poco más delicado. El señor Aizawa estará de baja médica durante los primeros meses del nuevo semestre, y necesitaremos a alguien que se ocupe de su salón hasta que regrese. Estaba mucho menos seguro del segundo deber que del primero. ¿No debería asignarse el salón principal a alguien con más experiencia? Nezu debe haber sentido su malestar. El asunto no será un acuerdo permanente, lo prometo, solo hasta que Aizawa pueda reanudar sus deberes. Aparte de eso, el curso de ideologías de héroes es solo a tiempo parcial, así que estoy seguro de que no interferirá con el tuyo propio. El héroe funciona por sí solo. Cuando el director lo expresó así, no sonó tan mal. ¿Puedo pensar en ello? Por supuesto. Nezu sonaba extasiado. ¿Por qué no pasas por la escuela este viernes? Puedo mostrarte los alrededores y explicarte con más detalle lo que implicaría el puesto. Entonces podrás tomar una decisión más informada. El viernes funcionaría. Solo estaba previsto que estuviera en la oficina hasta el mediodía y luego estaría de guardia durante el resto del día. Voy a estar allí. Xwa era tan grande como la recordaba. A pesar de su tamaño, no podía decir que fuera demasiado grande. Hasta el último espacio al otro lado de las mundialmente famosas puertas se dedicó al desarrollo de la próxima generación. Era un espacio que utilizaban bien. Aún así, había algo inquietante en ver un edificio tan grande prácticamente vacío. Aunque tenía sentido que así fuera. El nuevo semestre no comenzaría hasta dentro de un mes aproximadamente. Emilia. Shirou ladeó la cabeza sobre su hombro para localizar la voz monótona. Un hombre estaba a su sombra. Un héroe vestido con un peculiar traje compuesto por un mono holgado negro y un pañuelo en forma de cinta. Senpai, saludó Shirou asintiendo. Deja de llamarme así. Soy Aizawa. El más joven de los dos hombres ladeó la cabeza. ¿Por qué? Eres mi mayor. Incluso si nunca fuéramos estudiantes al mismo tiempo, ambos somos alumnos de esta academia. Me hace sentir viejo. Entonces eres el maestro con más experiencia entre nosotros dos. Ni siquiera has aceptado el puesto. Shirou se rió. Eso es justo. Dicho esto, ¿hay algún problema? Tengo ojo seco. El que aún no era profesor sudaba. Quise decir algo más parecido a tu licencia médica. Aizawa asintió. Como dije, tengo ojo seco crónico. Mi médico me recomendó una serie de operaciones que podrían solucionarlo. Sin embargo, no es crítico ni nada por el estilo. Si el director puede encontrar un reemplazo para mí, seguiré adelante, pero si no, supongo que puedo arreglármelas como estoy ahora. Shirou se rascó la nuca con timidez. Fue mucho más difícil rechazar el puesto sabiendo que el estado de salud del hombre dependía de ello y de todos modos, Emilia, por favor sígueme. No sé si recuerdas dónde está la oficina del director, pero, otra risa. No, no puedo decir que sí. Lidera el camino. Archer-kun, saludó Nezu. El hombre en cuestión agitó las manos.
Puedes llamarme por mi nombre, de verdad. El director, un hombre que parecía una especie de animal, negó con la cabeza. Por supuesto, pero si decides tomar el puesto vacante, deberás recordar que ambas identidades eres tú. Shirou quería responder que era un hecho, pero... ¿qué quieres decir? Seré franco. La OMA respeta mucho a Emiya Shirou como individuo, pero no nos acercamos a ti por tus habilidades como instructor. Evidentemente. Después de todo, no había enseñado ni un día de su vida. Nezu continuó. Nos acercamos a usted por lo que representa a Cher. Dime, ¿sabes por qué todos nuestros instructores son héroes profesionales? Quería decir, porque sería mejor que los héroes enseñaran a otros héroes, pero ¿era eso realmente cierto? Recordó sus propias experiencias en esta institución y lo primero que le vino a la mente fue lo poco ortodoxos que eran realmente algunos de los profesores. Por muy buenos que fueran en su trabajo real, no siempre se trasladaba perfectamente al aula. Lo mismo ocurrió en otras profesiones. El mejor científico del mundo no sería necesariamente el mejor a la hora de explicar su campo, y el mejor entrenador no tiene por qué ser el mejor atleta. No sé. A pesar de admitir que no tenía respuesta a su pregunta, el director sonrió. Al tener un cuerpo docente compuesto por héroes profesionales, los estudiantes están constantemente rodeados de modelos a seguir. Los ojos de Shirou se abrieron al comprender. Y como tal, continuó Nezu, ¿qué mejor modelo a seguir que el propio héroe de hierro forjado? El héroe en cuestión sonrió. Se me ocurre uno. Nezu se rió a carcajadas, pensó que sonó más como un chillido. Te lo concedo. Aunque insuperable está fuera de tu alcance, insuperable tampoco es terrible. En efecto. Shirou reconoció esa voz. Todos reconocieron esa voz. Al girarse, se encontró con los increíblemente brillantes blancos nacarados del héroe número 1, All Might. Joven Emiya, comenzó, pero se detuvo. El gigante meneó la cabeza. No, Emiya-san, porque ya no eres un niño. Poco me traería mayor alegría que la oportunidad de enseñar los futuros símbolos de paz junto a ti. El hombre más bajo no tardó mucho en darse cuenta. ¿Vas a enseñar aquí también? El héroe mayor asintió. He visto de primera mano lo que este próximo año tiene para ofrecer. Me atrevo a decir que posiblemente seas el héroe más afortunado de Japón al tener la oportunidad de ser su maestro de aula, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué no ocupas el lugar libre? No pretendía que sonara como un desafío o una burla. Fue una honesta curiosidad de su parte. La sonrisa de All Might se atenuó un poco. Ojalá pudiera, de verdad. Solo que no puedo. Tengo ciertas circunstancias. Entiendo. En realidad no lo hizo, pero estaba seguro de que el hombre tenía sus razones para mantener las cosas vagas. Shirou suspiró. Todavía había un asunto que debía abordarse, ¿verdad? Volviéndose una vez más para mirar a Nezu, habló. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si acepto el trabajo, claro está. No mucho, admitió el director. Aizawa ya preparó todo para el salón principal, así que solo tienes que seguir sus planes de curso. En cuanto a aeroideologías, bueno, es experimental, por decirlo menos. Tienes libertad sobre lo que deseas cubrir siempre y cuando permanezcas dentro de límites del esquema de la clase y sigues las políticas del curso de la escuela. Y esos son cosas simples, evaluaciones mínimas sumativas y formativas, y cosas por el estilo. Te las enviaré junto con una copia escrita del esquema de la clase. El héroe de hierro forjado asintió. En realidad, parecía que podría ser divertido. Entonces acepto amablemente tu oferta. ¡Excelente! Shirou saltó, casi olvidando que el hombre estaba allí. En efecto. Nezu asintió para sí mismo. No te preocupes, nos aseguraremos de que estés al día lo antes posible. Más allá de eso, sé que un cambio tan grande puede llevar mucho tiempo al principio, pero te prometo aquí y ahora que no te quitará mucho de tu carrera profesional a largo plazo. La profesora recién nombrada asintió apreciativamente. Fue agradable que el director fuera consciente de sus propias prioridades y aspiraciones.
Cuando Shirou se fue a la cama esa noche, se encontró mirando la almohada cuando la golpeó. Él va a ser maestro. Escuchó un zumbido. Mirando su mesa de noche, vio una luz parpadeante en la parte superior de su teléfono del trabajo, un celular indicando que había recibido un mensaje de texto. No consiguió muchos de esos. Al levantarlo, descubrió que era de un número que reconoció. Extraño. ¿Qué podría querer ella? El mensaje decía: nos vemos en Shisen. Mañana a las 11. Suspiró, sin molestarse en responder. No era como si ella aceptara un no por respuesta. El café Shisen era un lugar popular para pasar el rato entre los adolescentes, o al menos lo era hace una década, cuando venía aquí con amigos de la escuela. De alguna manera, decirlo así lo hacía sentir viejo. Una oleada de nostalgia lo invadió en el momento en que tomó asiento en la misma mesa que solían reservar. Por un golpe de suerte, estaba desocupada. Independientemente de que los adolescentes siguieran viniendo aquí o no, el lugar no carecía de negocios. Hola señor. ¿Puedo tomar su pedido? Miró a la camarera con una sonrisa tímida. Lo siento, olvidé mirar el menú. ¿Tienes café helado, verdad? Es lo que solía pedir en aquel entonces. Estaba bueno y nunca conseguiría que supiera así en casa. Lo hacemos. ¿Algo más? No, está bien. Enseguida, señor. Cuando ella se fue, él tuvo que reprimir un suspiro de alivio. Fue bueno que nadie pudiera reconocerlo bajo su disfraz. No era nada especial, nada más que un par de gafas de sol y una gorra de vendedor de periódicos. De todos modos, por lo general se vestía de manera bastante sencilla en comparación con su disfraz de héroe, por lo que no era un atuendo demasiado extraño para él. De ninguna manera, eso es. ¿Por qué aquí? Rápido, ve a pedir un autógrafo. Shirou tomó nota de los susurros con gran alarma. Alguien había visto a través de él. Maldito. Y esperaba con ansias una agradable y tranquila pausa para el café. Alguien tomó el asiento libre frente a él y se dio cuenta de algunas cosas a la vez. Primero, su disfraz estaba bien. Nadie vio a través del sombrero y las gafas. En segundo lugar, su disfraz ya no importaba. En tercer lugar, Usagiyama necesitaba trabajar en sus disfraces. Todo el mundo puede saber quién eres, ¿sabes? Reprendió. ¿Y? ¿Debería importarme? Replicó su amiga de orejas de conejo mientras ajustaba su asiento. A juzgar por su atuendo compuesto únicamente por jeans ajustados, una camiseta sin mangas y un par de botas de tacón alto, pudo concluir que no, Rumi no estaba disfrazada. Bueno, ahí quedó su tarde tranquila y discreta. Incluso ahora, los sutiles placeres del anonimato se le escapaban. ¿Así que qué es lo? Preguntó. Después de todo, ella lo llamó aquí. Escuché un rumor. Que te vas a jubilar. Él parpadeó. Parpadeó de nuevo. Disculpa que... Escuché que te jubilas para ser maestra, reiteró. Eso simplemente no es, bueno, se interrumpió. Técnicamente iba a convertirse en profesor. ¿De dónde escuchó eso? ¿No sucedió simplemente ayer? Ella arqueó una ceja. Entonces tú eres... ¿Por qué contigo todo tiene que ser sí o no, mujer? Shiro negó con la cabeza. Me haré cargo de un aula en la UA hasta que el profesor de tiempo completo pueda regresar. Serán unos meses como máximo. Después de eso, daré una clase a tiempo parcial, pero en ningún momento planeo anunciar mi retiro. Rumi ladeó la cabeza. ¿Ah? ¿Qué clase? Su tono se volvió menos exigente y más curioso. Ideologías de héroes. Se llevó un dedo a la barbilla. Su nariz se arrugó. Su frente se arrugó. No, no teníamos esa clase. Ah, se relajó. Eso lo explica. En realidad, se tomó un momento para pensar. Yo, tengo que descubrir qué voy a hacer en su mayor parte. ¿Te importaría si te uso como profesor invitado en algún momento? El héroe conejo se señaló a sí misma como si preguntara. Yo. Creo que serías un gran ejemplo.
Hay una razón por la que eres uno de los 10 mejores héroes. Se rascó la nuca con un tinte rosado en la mejilla. ¿Crees que sí? Realmente nunca pensé en todo el asunto de inspirar a otros. Aquí está su café, señor Eek. Su café helado casi tuvo un final trágico en el suelo de la cafetería cuando la camarera saltó del shock, pero afortunadamente se recuperó. Miru, ella tendrá lo mismo, le dijo a la camarera en un intento de sacarla de su ensoñación. Oye, gruñó Rumi. No vayas a pedir cosas para mí. Lo siento, cedió fácilmente. Rumi echó un vistazo a la bebida de Shirou y luego se dirigió a la camarera. Tomaré lo que él está tomando. Aunque todavía estaba un poco deslumbrada, la ironía del intercambio no pasó desapercibida para la camarera. Sí, de inmediato. Shiro. El tono de su voz exigía toda su atención. ¿Eh? No tienes permitido retirarte. No hasta que te gane. Hoy era el día. A pesar de sí mismo, Shirou sentía una gran cantidad de emociones que normalmente no sentía. Es decir, ansiedad, nerviosismo y duda. ¿Fue realmente una buena idea? ¿Estaba realmente hecho para esto? ¿Haría justicia a estos niños? ¿Les fallaría? Sintió la necesidad de sacudir la cabeza para deshacerse de algunos de esos peligrosos pensamientos. Ya era demasiado tarde para echarse atrás, así que lo mejor que podía hacer tendría que ser suficiente. Caminó por los pasillos de la UA a un ritmo mesurado, agradecido de que los pasillos estuvieran vacíos debido a que los estudiantes ya estaban en sus aulas. Esperándolo. Tomó un respiro profundo. Otro. Está bien, susurró suavemente. El héroe convertido en instructor abrió la puerta que lo conduciría a sus alumnos. Te mataré, Deku. Oye, no seas malo. Kak-chan, Ribbit. Tantas chicas lindas. Detén este alboroto. Ten en cuenta a quienes te rodean. Sí. Shirou no pudo pasar la puerta antes de que regresara la sensación de temor. Esto sería difícil, ¿no? Intentó llamar su atención. Eso es lo que se suponía que debía ser, ¿verdad? Solo después de hablar se notó su presencia. Sin embargo, una vez que lo notaron, bueno. Él fue notado. Un silencio se tragó la habitación por completo y los de primer año parecieron congelarse en su lugar. No tenía ninguna duda de que sabían exactamente quién era. A diferencia de su ropa habitual, su disfraz de héroe hizo una declaración. Una tela roja carmesí cubría una armadura negra como boca de lobo, todo lo cual resaltaba la rareza de su cabello rojo canoso. Fue el chico de aspecto enojado quien habló primero. Tui desafortunadamente, no pudo terminar su oración. Eres arquero. El tímido peliverde lo terminó por él. Tener tantos ojos enfocados en él fuera de las condiciones de combate lo hacía sentir un poco cohibido. Por costumbre, levantó la mano para rascarse la nuca. Es un placer conocerlos a todos. Su maestro de salón es en realidad Aizawa Sensei, pero ahora mismo se está recuperando de una operación médica. Hasta entonces, seré su suplente. Con una mínima vacilación, escribió su nombre en la pizarra. Se suponía que debía ser eso, ¿verdad? Soy Emiya Shirou, y también seré tu maestra en la clase de ideologías de héroes, Se quedó paralizado, como si recordara algo, y luego sonrió. Algunos de ustedes quizás también me conozcan como Archer, el héroe número 2 de Japón. Aprendamos bien juntos. Capítulo 2. El silencio no duró mucho. Los estudiantes rápidamente comenzaron a charlar entre ellos, tan atrapados que estaban en su emoción. De ninguna manera. ¿Será nuestro maestro? Esto es loco. Escuché un rumor, pero no pensé que sería cierto. La boca de Shirou se agitó inútilmente. Su trabajo era mantener a estos niños bajo control, pero ¿cómo? Podría gritar, pero eso no serviría. Una relación adecuada entre estudiante y maestro se basaba en el respeto, ¿no es así? Si levantara la voz, tendrían una impresión equivocada de él.
Como táctica dilatoria, mientras pensaba en una solución, repasó las notas del curso que Aizawa le había dejado. El primer elemento de la lista estaba titulado Ceremonia de Entrada, impreso claramente en tinta negra junto con el resto de los elementos escritos por el director. Le tomó un momento darse cuenta porque estaba tachado con un bolígrafo rojo y las palabras pérdida de tiempo, sáltatelo escritas en los márgenes. Eso le hizo fruncir el ceño. Puede que Aizawa no pensara que tales cosas fueran necesarias, pero Shirou no estuvo de acuerdo. El director Nezu era un hombre inteligente y seguramente tendría importantes consejos para impartir a estos niños al comienzo de sus carreras. Se sintió mal por ir en contra de las instrucciones de su senpai, pero y todos, por favor síganme. Habló sin pensar, pero milagrosamente funcionó. Todas las demás voces se calmaron antes de que terminara su frase. Fue un respeto arraigado por los profesores. Para héroes. Quizás fue por quien era él en particular. Independientemente del motivo, estaba agradecido por ello. Dirigiéndose al aula llena una vez más, anunció. La ceremonia de entrada comenzará pronto, pero, se interrumpió. Si tan solo hubiera intentado romper un poco mejor el hielo. Podremos discutir nuestros planes para hoy cuando regresemos. Afortunadamente, el camino hasta allí transcurrió sin incidentes. Incluso algunos de los estudiantes que podía decir que eran del tipo más ruidoso se comportaban bien. Una vez que llegaron a las puertas del salón de reuniones, sintió un golpe en el hombro. Kayama-senpai. Los estudiantes también se fijaron en ella. Algunos de ellos, notablemente el chico de cabello verde, estaban haciendo todo lo posible por no volver a caer en su emoción anterior. La heroína profesional Midnigut, otra profesora de la OA, inclinó la cabeza hacia el escenario que se había preparado para la ceremonia. Me llevaré a tus hijos por el momento. El director quiere presentarte al cuerpo estudiantil, así que ve a reunirte con él afuera. Midori Yaisuke estaba emocionado. Eso no sería una sorpresa para la mayoría. De hecho, estaba seguro de que todos sus compañeros, algunos de los pocos afortunados seleccionados para asistir a la Academia OA, sentían exactamente lo mismo. Por supuesto, su educación particular y la vida que había vivido hasta ese momento también podrían haber tenido algo que ver con eso, pero en ese momento estaba emocionado por una razón completamente diferente. Archer era su maestro de salón, de todas las personas. No había una sola alma en todo Japón que no hubiera escuchado ese nombre, tal vez incluso en todo el mundo. Cuando se hablaba de los grandes de todos los tiempos, el hombre estaba a la altura de gente como Olmigt. Oye, ¿estás bien? Has estado murmurando mucho para ti mismo, y Izuku casi se ahoga con su propia saliva. Giró su cuello para mirar a la chica sentada a su lado tan rápido que habría jurado que escuchó un crujido. Oh. No, estoy bien. Es solo que, ese Archer es nuestro maestro. Lo sé, es bastante difícil de creer. Por cierto, ¿a dónde fue? Se fue cuando llegó medianoche Sensei, y Izuku se sonrojó. Entonces realmente estaba hablando en voz alta. El pensamiento de medianoche hizo que su rubor se oscureciera. ¿Qué curso enseñó alguien así? El niño echó un vistazo rápido a su alrededor para ver si reconocía a algún otro profesional entre los profesores reunidos para la ceremonia. Él hizo. Reconoció a muchos de ellos. Realmente había héroes profesionales de izquierda y derecha aquí. Hola, estudiantes de primer año de los programas de apoyo, héroe y estudios generales y o como yo lo veo, nuestros héroes del mañana. El anuncio provino de los altavoces a ambos lados del escenario, aunque la voz original se remonta a quien hablaba a través del micrófono en el podio. Y era un oso. Un ratón. Se suponía que era la mascota de la escuela o algo así. Soy Nezu, director de la Academia OA. Durante los próximos años, mi primera prioridad será garantizar que todos alcancen nuevas alturas, tanto como profesionales como individualmente. Este era el director. Todos ustedes son increíblemente afortunados de estar aquí hoy. Dicho esto, hizo una pausa. ¿No es por la razón que crees?
Nunca dejes que nadie menosprecie el arduo trabajo que has realizado para llegar a esta etapa atribuyéndolo a algo tan insulso como la suerte. Muchos cofres de la multitud se hincharon mientras se hinchaban con un merecido orgullo. El curso de héroe podría ser el programa insignia de la OA, pero eso no significaba que las otras corrientes no fueran tan veneradas. Su suerte proviene de la increíble oportunidad que se les ha brindado a todos de aprender con algunos de los héroes profesionales más grandes de todo el país, dos de los cuales se han tomado tiempo de sus agendas increíblemente ocupadas para enseñar aquí por primera vez. Sin divagar más, permítanme presentárselos, no es que necesiten ninguna presentación. Las luces del auditorio se atenuaron cuando un foco apuntó a las cortinas que se abrían detrás del director. Cuando los dos individuos fueron revelados, la multitud de estudiantes trascendió la mera charla excitada. Hubo gritos, chillidos y rugidos. Los estudiantes aplaudieron, se pusieron de pie y algunos incluso necesitaron que sus compañeros los mantuvieran firmes. Izuku sintió que habría estado en el mismo barco, si fuera alguien más. Sabía que ambos estarían aquí, después de todo. Y pensándolo bien ya. Uraraka-san lo atrapó antes de que sus piernas cedieran. «Saludos, jóvenes estudiantes», gritó el héroe número 1, su voz incluso más fuerte de lo habitual gracias al equipo. «Estaré enseñando la clase de estudios fundacionales de héroes de primer año. Aunque todavía tengo muchos deberes además de ser instructor, les prometo a todos aquí y ahora hacer lo mejor que pueda mientras esté aquí, a pesar de mi inexperiencia». Tosió ligeramente en su puño. La mayoría pensaría que simplemente se estaba aclarando la garganta, pero Izuku sabía que no era así. Dicho esto, no dudes en acercarte a mí en los pasillos, incluso si no estás en mi clase. Puede que esté aquí para apoyar el programa héroe, pero haré todo lo posible para estar disponible para cualquier estudiante, sin importar de la facultad, siempre que sea capaz. Mientras se alejaba, el sonido de aplausos y vítores se pudo escuchar una vez más tanto del cuerpo estudiantil como del personal docente actual de la escuela. Su discurso no fue de ninguna manera extravagante, pero aún así fue bien recibido. Solidificó la imagen de que All Might siempre supo qué decir. El segundo hombre, alguien casi tan reconocido por el pueblo japonés como el orador anterior, dio un paso adelante y se detuvo detrás del podio. El silencio reinó una vez más. El público quería escuchar lo que éste diría, pero por una razón completamente diferente. Archer era un héroe muy conocido, pero de ninguna manera era conocido por hablar en público. Sus altos índices de popularidad se derivaron de sus acciones e ideologías. Rara vez puso un pie cerca de cualquier tipo de conferencia de prensa, a diferencia de All Might, quien estaba más que feliz de involucrarse con los medios. No era extraño que Archer participara en entrevistas, pero eso era solo cuando el hombre sentía que necesitaba hablar sobre un tema que afectaba directamente al orden público. Incluso entonces, sin embargo, sus palabras fueron, en el mejor de los casos, concisas. «Ah, hola», comenzó de una manera sorprendentemente incómoda. ¿No era él también un poco así en el salón de clases? Estoy seguro de que muchos de ustedes me conocen por el nombre de Archer. Para algunos de ustedes, seré su maestro de ideologías de héroe. No se dijo nada durante un momento más, y muchos probablemente pensaron que eso era todo lo que iba a decir. Si necesitas algo, por pequeño que sea el problema, acude a mí. Te ayudaré. Él se alejó. Les tomó un momento a todos comprender lo abrupta que fue su presentación en comparación con la de su colega, pero en poco tiempo llegaron más aplausos y vítores. Izuku estaba demasiado ocupado mirando para aplaudir. Tanto All Might como Archer fueron increíbles a su manera, y las palabras que pronunciaron fueron un gran ejemplo de ello. All Might era más grande que la vida, literalmente, en algún sentido. Era humilde y accesible, pero aún así lograba parecer perfecto en todo lo que hacía. El carácter de Archer era mucho más silencioso, pero su grandeza se podía encontrar en las últimas 3 palabras de su discurso. Le ayudaré. No dijo. Veré qué puedo hacer, ni siquiera haré lo mejor que pueda. Con Archer todo se hizo con convicción y compromiso.
Nunca se esforzó por ser llamativo, pero siempre lo dio todo cuando se trataba de ser un héroe. Los ojos de Izuku brillaron. ¡Qué genial!, susurró. Sería realmente bueno si alguna vez pudiera ser al menos una fracción de los héroes que fueron. ¿Cómo lo hice?, preguntó Shirou honestamente mientras bajaban del escenario. El resto de la ceremonia transcurrió bien y los estudiantes prestaron gran atención. Se suponía que los niños debían portarse tan bien. Seguramente no regresaron cuando él era estudiante aquí. Ahora que lo pienso, ¿no expulsaron a Rumi de la ceremonia de entrada por hablar demasiado alto? ¡Genial! Ambos estuvieron geniales, afirmó el animal sumamente inteligente. Eugh. Y tanto Shirou como Nezu rápidamente miraron a All Might y lo vieron encorvado sobre sí mismo con una mano tapándose la boca. ¿Estás bien?, preguntó el director. Por supuesto. El hombre más alto se apresuró a mostrar su sonrisa característica con un pulgar hacia arriba. Debo haber comido algo malo en el desayuno. Necesito ir al baño, si me disculpan. El pelirrojo observó en silencio mientras All Might se alejaba de ellos, notando la sangre en la palma del hombre a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la mano en el costado. ¿Y estaba bien? Casi tuvo que sacudir la cabeza para deshacerse de ese pensamiento. Por supuesto, estaba bien. Él era All Might después de todo. Pero aún así no pudo evitar preocuparse. Si su padre era la razón por la que quería ser un héroe en primer lugar, entonces All Might fue el modelo que utilizó para crear su propia imagen de heroísmo. El hombre era el héroe arquetípico. Como fue el caso de muchos otros, All Might era su ídolo. Por ahora, no era más que una sospecha, infructuosa, con suerte. No tenía más motivos para investigarlo. Dicho esto, si alguna vez descubría que algo realmente andaba mal, también encontraría una manera de salvar a All Might. Vio a su clase mientras regresaban al salón de clases A1. Medianoche, que estaba parada en la puerta, se acercó y le dio una palmada en la espalda. Justo a tiempo, le dijo. Buen discurso. Aunque un poco breve. ¿Era qué?, preguntó Shirou mientras se rascaba la nuca. Eso no importa, se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Tienes una clase que dar, ¿no? Avergonzado por casi haberlo olvidado, un ligero tinte rosado cubrió sus mejillas. Oh, sí. Ella le revolvió el pelo y lo dejó solo. Cuando llegó detrás de su escritorio, todos ya estaban sentados. ¿Y por dónde empezar entonces? Sacó el horario del día una vez más, encontrando más caligrafía de Aizawa. Había una flecha que indicaba que se debía cambiar el orden del segundo y tercer elemento. Si siguiera con el plan de estudios básico, comenzarían con las presentaciones y seleccionarían un presidente de la clase, luego terminarían el día con el examen básico de aptitud física introductorio de la OA. Con la versión de Aizawa, por otro lado y junto al segmento presidente de la clase y presentaciones, escribió deja esto hasta que el director te obligue a hacerlo, y junto a la prueba de aptitud escribió simplemente expulsa a quien obtenga el último lugar. Motívalos. No hace falta decir que las instrucciones de Aizawa serían descartadas una vez más. Pero aún así y aunque despiadada, la amenaza de expulsar al peor desempeño parecía una forma decente de motivar a los estudiantes a darlo todo. Podría simplemente amenazar con hacerlo, tal vez. Y tendría que pensar en algo. Muy bien, todos. Apoyó sus manos sobre el escritorio. Lo primero es lo primero. ¿Qué tal si todos se presentan? Cosas fáciles. Tu nombre, de qué escuela eres, pasatiempos, peculiaridades, lo que quieras, de verdad. Haría todo lo posible por memorizarlo todo. Olvidar los nombres de aquellos a quienes enseñará sería de mala educación. Afortunadamente, había personas dispuestas a romper el hielo en la sala. Una chica rosa prácticamente se puso de pie de un salto, agitando su brazo sobre su cabeza con entusiasmo. Oh. Empezaré. Él asintió. Adelante. Mi nombre es Asido Mina. Mi peculiaridad es... en general, las presentaciones fueron bastante bien.
Algunos estaban más dispuestos a compartir que otros, obviamente, y hubo algunos contratiempos por parte de algunos de los estudiantes más expresivos, pero nadie empezó a llorar y nadie resultó herido. Fue muy desafortunado que tales circunstancias fueran parte de sus experiencias con las presentaciones, pero es lo que es. Luego vino la parte fácil. Necesitaremos un presidente de clase, ya que estamos en ello. Sensei, murmuró la chica invisible, Hagakure Toru si no recordaba mal. Todavía no nos conocemos muy bien, entonces, ¿cómo podemos elegir un presidente de clase? Ah. Eso es justo, admitió el profesor todavía verde. Entonces, ¿qué tal esto? ¿Quién quiere ser el presidente de la clase? De esta manera, al menos podrían reducir la lista. 20 manos se levantaron y los ojos de Shirou se abrieron como platos. Quizás esto sería un poco más difícil de lo que pensaba. Puede ser. ¿Quién piensa que serían los mejores en el trabajo? Ni una sola mano cayó. En realidad, estaban intentando elevarlos más alto. Bueno, esto era supuso. Este era precisamente el tipo de personas que atraía esta escuela. De hecho, eso le dio una idea. Entonces hagamos un juego con esto, anunció. Algunas cabezas se inclinaron hacia un lado. Al parecer, había captado su interés. Nuestra última actividad del día es una evaluación del desempeño de peculiaridades físicas. Quien obtenga las calificaciones más altas será el presidente de la clase. Por primera vez desde esa mañana, los estudiantes comenzaron a hablar entre sí. Fue un poco difícil entender lo que decían. ¿No significa eso simplemente que quien tenga la peculiaridad más fuerte será el representante de la clase? ¿Cómo es eso justo? ¿No deberíamos intentar elegir a alguien inteligente o algo así? No, habló Shirou con firmeza, cortando el ruido. Esta será una buena primera lección para todos ustedes. Considérelo un adelanto de Heroideologies, si lo desea. Si Aizawa podía trastear con el plan de estudios, él también podía hacerlo. Al menos, de esta manera estos niños aprenderían algo de lo que él no se había dado cuenta que no podía aceptar hasta mucho más tarde en su carrera. Serán héroes. Su trabajo principal es responder a situaciones de emergencia. Muy rara vez serán los más adecuados para lo que sea que estén enfrentando. Lo mejor que pueden esperar es ser lo suficientemente completo como para resolverlo, pero incluso entonces, pudo ver bien a aquellos a quienes les estaba predicando. No había perdido ningún ojo, así que continuó. No siempre es así. Todos estáis trabajando por una profesión en la que vuestro éxito está directamente relacionado con lo fuertes que sois, y esa es la dura verdad. Si eres fuerte, será mejor que estés preparado para liderar, porque otros héroes buscan orientación en los héroes en la cima del tótem cuando las cosas van mal. Archer no era fuerte porque quisiera ser el mejor ni nada por el estilo. Archer era fuerte porque necesitaba serlo, e incluso entonces, no siempre fue lo suficientemente fuerte. El salón de clases estaba en silencio, aunque la mirada en los ojos de algunos de los niños cambió. Algunos parecían haber perdido el interés, mientras que otros parecían tener un fuego encendido debajo de sus traseros. Con suerte, pensarían un poco en sus palabras, al menos. Él sonrió. Vamos entonces, ¿de acuerdo? Coge tus uniformes de gimnasia y reúnete conmigo en el frente de la escuela. La sonrisa de Shirou no se movió cuando su clase se reunió frente a él. Miró con cariño la pelota de softball que apretaba en sus manos. Como lo hizo su propio maestro una vez, señaló a uno de los miembros de la clase con mejor condición física. Finalmente, se decidió por el que parecía enojado. Bakugo. El chico de pelo puntiagudo se animó cuando lo llamaron por su nombre, prestando atención a tiempo para atrapar la pelota que le arrojaron las manos. ¿Hasta dónde crees que podrías lanzar esto? En la escuela secundaria podía lanzar 67 metros, respondió. Ahora, supongamos que puedes usar tu peculiaridad, ¿cuánto cambiaría ese número? Ante la pregunta, la única respuesta del chico fue una sonrisa con dientes. En caso de que aún no lo hayan descubierto, ahora están todos en la escuela de héroes, anunció Shirou en broma.
Las peculiaridades son una gran parte de eso. Vamos a realizar ejercicios básicos de aptitud física, pero quiero que todos ustedes usen sus peculiaridades de cualquier manera que crean que les ayudará a obtener una mejor puntuación. Bakugo siguió adelante y entró en el círculo blanco dibujado en el suelo. Echó hacia atrás el brazo Y. Shirou solo lo notó por una fracción de segundo. La mirada maníaca en los ojos del niño eclipsó una convicción subyacente. Morir. Se produjo una explosión cuando la pelota fue lanzada y voló. Y 731.3 metros, anunció el profesor. Nada mal. Hasta que Midoriya subió al campo de juego, el día había transcurrido bastante bien. Bueno, al menos relativamente. En absoluto para el chico de pelo verde, sin embargo, ya que había quedado último en todas las pruebas a pesar de tener una peculiaridad para mejorar la fuerza. Simplemente no lo estaba usando o algo así. De todos modos, parecía que el chico ya había tenido suficiente. Al igual que con Bakugo, casi podía sentir su determinación. Algo fue diferente a los otros eventos. Arcos de relámpagos verdes lamieron los brazos del chico como puro poder dado forma. Era casi como... auge. Shirou miró tontamente la máquina que tenía en sus manos. Los números siguieron aumentando. Los números disminuyeron justo antes de que el viento se calmara debido a la onda expansiva del lanzamiento. 8 kilómetros, murmuró, tan sorprendido como sus estudiantes de canto detrás de él. Ah. Es como el examen de ingreso. Maldito, maldito mentiroso, te mataré Deku. Es demasiado viento, ¿no? Ribbit. Fuerte y su sorpresa terminó en el momento en que vio el estado en el que se encontraba el niño. Midoriya. Definitivamente el brazo estaba roto. Fue por eso que se contuvo durante los otros eventos. Maldición. Recover Eagle tomó una nota en su expediente que decía que su peculiaridad podría ser autodestructiva, pero que fuera tan malo. Estoy bien. Gimió Midoriya en lo que al chico probablemente le gustaría pensar que era un grito. Shirou no se molestó en criticarlo por su acto de tipo duro. Sus instintos se hicieron cargo de inmediato. Avalon, habló. Una estructura brillante, una envoltura se manifestó entre ellos. Lo empujó a los brazos de su alumno. Manténlo cerca. A pesar de su dolor, Midoriya jadeó de emoción. Esto es Avalon. Es parte del arma que creaste a partir de la peculiaridad del héroe número 3 del Reino Unido, Arthur. Shirou empezó a sudar. Lo sabes muy bien, ¿verdad? Eso fue algo inquietante. Por supuesto. Sin embargo, solo lo has usado una vez antes. En la pelea con Black Knight. Le tomó a los foros en línea un mes descubrir de quién era esa peculiaridad. Dijo que un mes se suponía que iba a ser mucho tiempo. Ayudó en el arresto del villano Caballero Negro cuando estaba en un viaje a Inglaterra, hace unos 6 años. Esa fue realmente la única otra vez que usó Avalon, ahora que lo pienso. El chico tenso Yida jadeó. Increíble. Es realmente curativo. Fue. Apenas se podía decir que el brazo de Midoriya estaba roto en primer lugar. Es la peculiaridad de Arthur, Fae, explicó su maestra. Ya sabían de quién había sido la peculiaridad que había rastreado para hacer la funda, por lo que no habría mucho más daño en explicar todo esto. Se trata básicamente de una regeneración de alta velocidad. Muchas bocas en forma de O fueron su respuesta. De todos modos, quédate con eso, Midoriya, y no creas que no hablaremos más tarde, añadió con el ceño fruncido. Realmente, los niños deberían cuidarse mejor, sean o no futuros héroes. Ese sí, sensei. Al menos se mostró cooperativo. El pelirrojo miró su portapapeles. Ahora para las clasificaciones de evaluación. Las 20 cabezas se animaron. En primer lugar, y su nuevo presidente de clase, Yao Yorosu. Felicitaciones. Sus compañeros aplaudieron cortésmente y ella se pavoneó. En segundo lugar, y su nuevo vicepresidente, Bakugo. Felicitaciones. El caos siguió de cerca al anuncio.
Capítulo 3X. Cuando Shirou llegó a casa esa noche, puso a hervir el hervidor electrónico y se sentó en la pequeña isla de su cocina. Se quedó mirando su encimera de granito mientras esperaba. Estaba tan preocupado con otros pensamientos que se olvidó de preparar algunas bolsitas de té. Siguió pensando en la situación que tuvo con su nuevo alumno, Midoriya Izuku. Más específicamente, su encuentro con la peculiaridad del chico. Un escudo de metal de tamaño promedio apareció en su mano de la nada. Lo examinó más de cerca en un intento infructuoso de aprender algo nuevo del escudo derivado de los formidables poderes de All Might, el héroe más importante de Japón. Era la cosa más inútil y decepcionante que Sudon jamás hubiera concebido. La peculiaridad de Miyashiro era fascinante y de función intrincada, pero era bastante fácil de explicar a alguien siempre y cuando la explicación fuera simple. Cada vez que se detectaba una peculiaridad de tipo emisor, un tipo de banco de memoria secundario registraría esa peculiaridad y la obligaría a ajustarse a un molde físico que le permitiría manifestar su forma en el mundo real a voluntad. Por lo general, cuando se cuestionaban las peculiaridades a menudo llamativas de los héroes, sus creaciones se acercaban a algo sacado de una novela de fantasía o de esos cómics anticuados. Más allá de eso, era casi una regla general que cuanto más poderosa fuera la peculiaridad, mejor sería el arma. Naturalmente, uno podría pensar que la superfuerza del héroe más grande de todos los tiempos sería el arma más poderosa de todas. Lamentablemente, ese no fue el caso. El escudo no fue una creación mediocre porque no estaba destinado a la ofensiva, ni tampoco porque la superfuerza de All Might no fuera todo lo que se suponía que era. Fue un fracaso porque no tenía las propiedades de una peculiaridad de superfuerza en absoluto. Según todos los informes, era solo un escudo normal, pero tenía un truco extraño que lo hacía más resistente al desgaste cuanto más tiempo permanecía manifestado. No fue más que un truco porque se fortaleció a paso de tortuga. Por lo que sabía, el escudo podría volverse indestructible si se dejaba fuera el tiempo suficiente, pero desafortunadamente para él, su peculiaridad no podía mantener sus creaciones por mucho tiempo sin ejercer una presión grave sobre su segunda conciencia. Había algo que él no entendía. Improbable, pero no imposible. Si la tasa de crecimiento del escudo fuera una indicación, le tomaría a alguien como All Might generaciones volverse tan fuerte como él. El hombre era, en el mejor de los casos, de mediana edad. ¿Qué tuvo esto que ver con Midoriya? Uno se preguntará. Se forzó la existencia de un segundo escudo, idéntico en todos los aspectos al primero, salvo por una pequeña diferencia en la coloración. ¿Podrían estar relacionados? Shirou murmuró para sí mismo. Fue la explicación más simple. Aunque dos peculiaridades rara vez eran idénticas, la experiencia le decía que los miembros de la familia tendían a fabricar las armas de apariencia más similar. Tenía que ser eso. Se negaba a creer que pudiera haber dos peculiaridades diferentes que provocaran tal desastre. Shirou suspiró y se levantó para quitar el agua del elemento antes de que se calentara demasiado. El parecido entre la peculiaridad del niño y la de All Might era solo una parte del problema. La prioridad era encontrar un sistema que ayudara a Midoriya a acostumbrarse a su fuerza sin hacerse daño. Él tuvo un dilema similar, alguna vez. Pocas personas conocían su segunda mente y pensaban que simplemente recordaba un arma peculiar creada previamente. La verdad era que cada arma estaba almacenada en ese banco de memoria, y cada arma que sacaba llevaría las puertas abiertas hasta que sus dos conciencias se fusionaran. El resultado final sería que se pondría temporalmente en un estado vegetativo hasta que se recuperara. Una vez más, su peculiaridad no era tan simple como le gustaba hacer parecer. El punto era que había un factor en la peculiaridad de Midoriya que aún no entendía. Sin duda, tenía la clave para poder utilizarlo sin que resultara contraproducente. Suponiendo que All Might realmente tuviera una función idéntica, no se podría descartar como un efecto secundario que no se puede evitar. Shirou asomó la cabeza en el comedor adyacente y agarró el bolígrafo y el cuaderno que estaban sobre la mesa de café. Se posicionó una vez más en la isla con su té en una mano y un bolígrafo en la otra. Por alguna razón, la cocina tenía una iluminación infinitamente mejor que la sala de estar.
Su primera idea surgió rápidamente. Quizás algo similar a su propio sistema. La autohipnosis podría ser viable si se tratara de un bloqueo mental. Por ejemplo, cada vez que necesitaba usar una mayor cantidad de armas, el toc 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 su mano que escribía se detuvo a mitad de un garabato. Debían de ser al menos las 8:30, por lo que las visitas eran poco habituales a esa hora. Caminó con cautela hasta la entrada principal. Miró por la mirilla. ¿Eh? Shirou abrió la puerta. Rumi. Ella lo ignoró, se deslizó bajo su brazo y entró obedientemente en su casa. Tengo algunas buenas ideas, dijo la mujer de pelo blanco por encima del hombro. Pero hagamos esto rápido. Se está haciendo bastante tarde. ¿No lo dices?, murmuró con una sonrisa irónica. La puerta estaba cerrada y se encontró con su invitado improvisado en la sala de estar. Se quitó el abrigo de gabardina beige y lo arrojó descuidadamente sobre uno de los dos sillones, uno frente al otro frente a la mesa de café. Podría haber aceptado eso, ¿sabes? Tengo perchas para abrigos. Ella se burló. Como si te hubiera dejado. Por lo mucho que tosí por esto, no voy a arriesgarme a que lo arruines. Miró divertido la vestimenta aparentemente cara esparcida al azar sobre sus muebles. Correcto. ¿Para qué estás aquí exactamente? ¿Eh? Ella entrecerró los ojos hacia él con el ceño fruncido. Su expresión parecía sacada directamente de uno de esos delincuentes de secundaria del anime infantil. ¿Qué clase de pregunta lamentable es esa? Shirou por defecto se rascó la cabeza. Ah, bueno, la gente no viene muy a menudo, ¿y de quién crees que es la culpa? Preguntó con una sonrisa de oreja a oreja. Limpias el maldito lugar como lo hacen ellos. Rumi dio una palmada demostrativa en el sofá sin polvo, pero cuando has invitado a alguien, frunció el ceño con los brazos cruzados. Bueno, esa vez te invité a almorzar e hice masala, el maldito pollo al curry. Ella graznó. ¿Cuándo te mudaste aquí? He estado ocupado, ¿sabes? Él desvió. Todos hemos estado ocupados. Ella destruyó cualquier apariencia de discusión que él tenía. Prácticamente vivías para ser el anfitrión de la cena en la escuela secundaria, y ahora lo mejor que cualquiera de nosotros puede conseguir es una tarjeta para las vacaciones. Hablando de estar casado con tu trabajo. Tenemos el mismo trabajo. ¿Entonces? Shirou enterró su rostro entre sus manos con un suspiro y se dejó caer en el sofá de 2 plazas. Rumi hizo lo mismo. Continuando, ¿qué es eso de ideas? Me alegra que hayas preguntado. La mujer conejo metió la mano debajo del abrigo y sacó. ¿Y cómo pusiste toda esa carpeta debajo de tu chaqueta? Es una gabardina, corrigió sin responder. Una carpeta de 10 centímetros cayó pesadamente sobre la mesa de café. Es lo que tenía planeado para el programa de estudios. ¿Las sílabas?, preguntó el anfitrión con inquietud. Ella asintió, sus orejas mutantes cayeron mientras lo hacía. El programa de estudios. Para tu clase de ideologías de héroes. Tu programa de estudios para mi clase. Pero es mi clase. Casi gritó. Descaradamente, ella descartó su frustración con un gesto. No te tuerzan las bragas. Es solo para las partes para las que estaré allí. Shirou estaba empezando a tener un mal presentimiento sobre esto. La cantidad de papel intercalado entre esa carpeta no podría ser indicativo de un plan para pasar por aquí a una conferencia invitada en algún momento. Cerró los ojos y exhaló aire por la nariz. Bien, cedió. Vamos a verlo. Ella sonrió y deslizó la carpeta en su dirección. Le dio la vuelta a la portada y le preguntó. ¿Dónde encontraste tiempo para armar todo esto? Hice tiempo, respondió ella. Sus pobres secretarías. No les envidiaba nada. Lentamente, abrió la portada y comenzó a leer el primer documento impreso. ¿Qué pasó con todo esto? Un extraño pensaría que el director Neso acudió a ella con la oferta de trabajo en lugar de él. Por supuesto, con las cosas en su registro permanente, eso nunca sucedería. Sus antiguos maestros probablemente todavía tenían pesadillas debido a las tonterías que ella hacía durante las horas de clase. Él pausó.
Shirou pasó las manos por debajo de la carpeta y la agarró con ambas manos. Esto es, se interrumpió. Esto es. Ella arqueó una ceja. Esto no es terrible. Rumie hizo una bola con su abrigo y se lo arrojó a la cara. Vete a la mierda. No es terrible mi trasero. Shirou se quitó el abrigo de la cara mientras murmuraba algo parecido a ¿no dijiste que esto era caro? Suspiró una vez más. Es solo que, ya sabes, la última vez que trabajamos juntos, no salió tan bien. Me sorprende que se te haya ocurrido esto, eso es todo. La mujer se reclinó en su asiento con una mueca de desprecio. Si estás hablando del informe grupal que escribimos esa vez en nuestro segundo año en la UA, te daré un rodillazo en la cara. Fue como hace 9 años. El héroe número 2 hizo un puchero. Prácticamente nos arrastraste a una calificación reprobatoria. Con un gruñido, se inclinó hacia adelante y se levantó de su asiento. Rodeando tranquilamente la mesa de café, lo agarró por la nuca. A pesar de su advertencia, él no se lo esperaba y, por lo tanto, no estaba preparado cuando realmente sucedió. Oh. Me das un rodillazo en Danove. Te dije que lo haría. Ella sonrió vengativamente mientras su amigo se apretaba el rostro dolorido. Además, una B no es una calificación reprobatoria, maldito Goodituo Shoes. La ceja de Shirou se movió vigorosamente. Pocos lo sabrían debido a su altruismo, pero entre aquellos que lo conocían, su temperamento era notoriamente corto. ¿Qué tiene que ver querer una buena nota con ser un Goodituo Shoes? Todo, señor Brownie de la escuela A. Comparada con usted, señorita JD. Todo el mundo era un Brownie. Todavía eres un Brownie. No se puede llamar ser un Brownie si lo hacemos profesionalmente, Tui se obligó a detenerse. No había manera de que se dejara arrastrar a otra discusión con esta mujer. Se suponía que debían terminar con este tipo de cosas cuando fueran adolescentes. El hombre se puso de pie y regresó pisando fuerte a la cocina. La semana que viene está bien, dijo una vez que ella estuvo fuera de vista, haciendo referencia a una de las fechas en sus documentos impresos. Rumi resopló. Jodidamente cierto, lo es. Earl Grey para mí. Sin azúcar y usa descremada, leche desnatada. Lo sé, gritó con impaciencia. Oyó un alboroto en la cocina que incluía ruido de ollas y portazos de armarios. Shirou probablemente iba a salir con algún tipo de refrigerio para acompañar la bebida, a pesar de sus frustraciones. Era justo el tipo de persona que era. Ser un buen anfitrión era más importante prácticamente que cualquier otra cosa para ese hombre. Esto es lindo, susurró para sí misma con una sonrisa. Rumi se recostó en su sofá de 2 plazas y apoyó los pies en la mesa de café. Actuar como un profesional con Shirou no fue divertido, y ese parecía ser su estado mental predeterminado recientemente. Fue reconfortante poder hacerlo como antes, incluso si no era lo que debía ser un adulto responsable. Su nariz se movió. Eso olía bien. ¿Qué estaba haciendo? Casi olvidó lo buenas que eran sus comidas caseras. A pesar de sus preferencias dietéticas, hacía excepciones cuando era algo que salía de su cocina. Es una pena que solo sea algo preparado para acompañarte en bolsas. No había duda de que sería aún mejor si tuviera tiempo para preparar una cena completa. Debería venir más a menudo. Las ensaladas y las legumbres sin condimentar estaban bien en términos de calorías, pero un día de trampa de vez en cuando también estaba bien. Xemilla-san. Kayama-san. Buenos días. Shirou bajó el café instantáneo de sus labios y miró hacia la puerta de la sala de profesores para encontrar la corpulenta figura de su compañero profesor de primer año. El más joven de los 2 hombres inclinó la cabeza. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo la clase? Olmig se rascó la mejilla y se puso de pie. Bien y medianoche, que era el único otro profesor en la sala, se rió en su cara. Grupo alborotador, no. Me lo imaginé por lo que he visto de ellos. Lo siento mucho, se disculpó el joven. Aunque solo era su maestro de aula, sentía que tenía que asumir la responsabilidad de ellos si causaban un estrés excesivo a otro instructor.
No esperaba ningún problema de ellos. Si tienen alguna queja, me aseguraré de transmitirla el próximo periodo. Sería su primera clase de ideologías de héroes. Comenzar con una conferencia no sería lo ideal, pero era importante que los niños comprendieran la importancia de ser respetuosos con los veteranos de su futura profesión. Olmigt agitó enfáticamente ambas manos frente a él. No, no. Eso no será necesario. Es solo que algunos de ellos tienen personalidades fuertes, por decirlo menos. Shirou tomó un rápido sorbo de su café sin perder el contacto visual. Entonces, ¿no hay problemas? El héroe mayor hizo una mueca. Tomó asiento al lado del maestro de aula de la clase 1A. Yo tampoco diría eso. Hubo algunas escaramuzas que se volvieron un poco más acaloradas de lo que se suponía. Shirou arqueó una ceja. Teniendo en cuenta que estaban realizando el simulacro de villano héroe de primer año, no solo se esperaba algún conflicto, sino que se fomentaba para calificar adecuadamente a todos. Los jóvenes Bakugou y Midoriya, por ejemplo. Los ojos de Archer se entrecerraron. ¿Eh? ¿No es Midoriya esa bola de pelusa de pelo verde? Preguntó Medianoche con incredulidad. No lo consideré alguien con problemas de ira. No, no lo es, estuvo de acuerdo Olmigt. El joven Bakugou fue definitivamente el agresor, pero el joven Midoriya no pudo compartimentar sus propios agravios y los dos descarrilaron todo el encuentro. Tuve que enviar al joven Midoriya a la enfermería. Shirou frunció el ceño. ¿Algo más? Nada tan extremo en eso. La joven Yaoyorozu parecía deprimida y el joven Todoroki terminó el partido más rápido de lo que pude marcarlo efectivamente, pero verás los detalles una vez que termine el informe de evaluación. Internamente, Shirou tomó nota de esos nombres. Verificaría si necesitaba agregar más a esa lista una vez que revisara los informes, pero serían su prioridad por ahora. La mejor manera que se le ocurrió para arreglar las cosas con ellos fue sentarse con ellos y hablar con ellos uno a uno. No sería bonito, después de todo, nunca había hecho nada parecido, pero parecía lo correcto para un profesor. Particularmente en el caso de Bakugou. Considerando el talento en bruto del niño, necesitaría aprender a comportarse de manera más responsable si esperaba alcanzar su máximo potencial. Shirou mantuvo el punto que estaba tratando de exponer cuando se eligieron los representantes de la clase, y era evidente que Bakugou aún tenía que entender su posición. Miró el reloj que colgaba sobre la puerta. Desafortunadamente, no podría charlar con ninguno de ellos en este momento. Su primera clase comenzaría en 7 minutos y debería dar el ejemplo correcto a los estudiantes siendo puntual. Shirou bebió lo último de su café y lavó bien su taza en el fregadero cercano. Me iré ahora. Dime cómo te va. Midnight le levantó el pulgar y le sonrió. Tus ideales brillarán brillantemente, Emiya-san. Será un éxito rotundo, sin duda. Se sonrojó ante el elogio. Haré lo mejor que pueda, les respondió con una reverencia y salió de la sala de profesores. X llegó a la puerta del salón de clases y Shirou se dio cuenta de algo en el momento en que sus dedos la tocaron. Esto no sería nada parecido al salón de clases. No tenía el lujo de tener un esquema de clase como el que tenía para el salón principal, ni tenía sugerencias de Aizawa en los márgenes para ayudarlo a mantener su ritmo. Esta era su clase y su éxito dependería enteramente de él. Con una pequeña risa, admitió que era un poco estresante. El estrés estaba lejos de ser algo a lo que no estaba acostumbrado, pero esto se sentía como un animal completamente diferente. Entró en la habitación y casi de inmediato frunció el ceño. Había tensión en la habitación, e incluso alguien tan poco observador como él podía darse cuenta de que algunos de estos niños no estaban en el estado mental adecuado. Primero miró a Bakugo. Su impresión inicial fue que estaba en su propio pequeño mundo, pero era igualmente probable que estuviera tratando de evitar las miradas que recibía de la compañía a su izquierda. Todoroki, el hijo de Endeavor, si no recordaba mal, estaba actuando de la misma manera. No le estaban enviando nada tan mordaz, pero definitivamente hubo algunas miradas nerviosas lanzadas a su alrededor. Midori ya no estaba aquí, por lo que probablemente todavía estaba retenido en la enfermería.
Lo más probable es que reciba algún tipo de nota de la jefa de enfermeras Recovery Girl en una fecha posterior. Fue un testimonio de lo extraño de todo esto que la clase solo lo notó llegar después de que Yida se puso de pie de un salto y anunció: «Bienvenido, Emiya-sensei». Era un poco extraño escuchar esa forma de dirigirse, pero podría acostumbrarse. Dicho esto, ¿no debería ser el representante de la clase el encargado de este tipo de saludos? Ah, la presidenta de la clase Miss también lo pensó. Estaba en un extraño limbo entre levantarse y decir algo o deslizarse más en su asiento. Estaba claramente en conflicto, lo que contrastaba marcadamente con su palpable confianza en sí misma del día anterior. ¿Qué pudo haber cambiado tanto en una sola mañana? Shirou compartió un momento de silencio con sus alumnos donde ninguno sabía realmente lo que se suponía que debían hacer. Viendo que probablemente todo era así debido a los altercados que Olmigd mencionó, tenía la intención de sermonearlos a todos aquí y ahora para aclararlos. Pero no. Por lo que sabía, eso podría haber empeorado todo en lugar de mejorarlo. Sus conversaciones uno a uno seguirían siendo uno a uno. En cambio, planteó una pregunta a la sala. ¿Qué es un héroe? Es cierto que surgió un poco de la nada, por lo que no hubo reacciones inmediatas. Maldito. Debería haber hecho un esfuerzo más valioso para presentar el tema de la clase antes de abordarlo directamente. Sin embargo, al final las manos empezaron a levantarse tentativamente. Shirou señaló al chico de aspecto estudioso que estaba al frente. Ida. Una vez más, el niño se puso erguido como un palo. Sensei. Un héroe es un individuo autorizado por el gobierno para usar su don en beneficio del orden público. La profesión se estableció ya al comienzo de la era de los caprichos como respuesta para combatir lo ilegal o irresponsable. Uso peculiar. Shiro asintió. Una respuesta de libro de texto. ¿Alguien más? Los que ya estaban bajando las manos las levantaron en el aire, aunque había visible confusión en muchos de sus rostros. La mayoría probablemente se preguntaba si la respuesta de Yida no fue satisfactoria. Los ojos de Shirou recorrieron a la multitud. Todoroki. Los ojos del chico se abrieron ligeramente. Su mano no estaba levantada, por lo que no esperaba que lo señalaran mientras todos los demás se ofrecían voluntarios para responder. El chico no respondió de inmediato, pero definitivamente estaba pensando en ello. Podría haber sido solitario, pero afortunadamente eso no significaba que no cooperara. Alguien a quien todos respeten, acordó Todoroki. Su maestra sonrió. ¿En qué sentido? Algunos en la clase se dieron cuenta de que en realidad no estaba buscando una definición. Los héroes existen para ser respetados, amplió Todoroki después de un momento. Se espera que mantengan el orden público, y eso significa asegurarse de que todos se sientan seguros cuando estén cerca. Si nadie te respeta, entonces no eres más que un glorificado cazarrecompensas. Una toma interesante. De cualquier manera, Todoroki era un niño inteligente al haber captado lo que quería decir tan rápidamente. Ida tenía razón en lo que dijo, técnicamente, pero se refería a la pregunta más como ¿qué significa para ti ser un héroe? Bakugou chasqueó la lengua y se cruzó de brazos. ¿No estás de acuerdo? ¿Hay algo que te gustaría agregar? Preguntó Emiya-sensei. El chico de pelo puntiagudo le devolvió la mirada desafiante por un momento antes de burlarse. Al parecer, Bakugo tenía algunas reservas a la hora de unirse. Creo que es un montón de mierda. Si eres lo suficientemente fuerte como para matar a los malos, entonces eres un héroe. La línea de pensamiento de Shirou hizo algo de gimnasia mental. Su primera reacción fue reprender al niño por su lenguaje grosero. Sin embargo, una vez superado eso, decidió que había una apariencia de contraargumento en la declaración violenta y poco heroica. ¿Cuidado para elaborar? Bakugo se giró para mirar a Todoroki directamente a los ojos. El respeto no significa nada si el villano gana. Tienes que aplastarlo, o nunca aprenderá la lección. Sin que se lo pidieran, Yao Yorozu intervino. Disculpe, pero creo que hay más que eso. La presidenta de la clase llamó la atención de sus compañeros. No se puede tener simplemente una u otra.
Ambas cualidades son necesarias para ser un héroe capaz. Recurrió al héroe número 2 del país en busca de validación. Como dijiste ayer, Sensei, la versatilidad es importante. Hubo una superposición de expresiones de acuerdo. A pesar de su deseo de mantenerse al margen de la discusión tanto como fuera posible, Shirou tuvo que admitir que, de hecho, dijo algo parecido. ¡Oh! Gritó ácido. Por eso los héroes deben tener estilo. Totalmente. Hagakure estuvo de acuerdo. Seguir las reglas también es importante. Intentó con Iida una vez que encontró el ritmo de la conversación. Pero la parte más importante es la elegancia, ¿no? Los héroes deben ser varoniles. Y lindo. Como esperaba, el tema en cuestión se había alejado de él como punto focal y había sido reconducido entre los estudiantes. Que un grupo manejara un desacuerdo de manera civilizada era la diferencia entre una discusión y una discusión socrática. Shirou sonrió. Parecería que sus alumnos tenían opiniones muy diferentes. Ya fuera acuerdo, despido o simple desaprobación, no les tomó más de media hora a sus 20 estudiantes adoptar algún tipo de postura. En ese momento, Shirou consideró que el ejercicio había sido un gran éxito y decidió continuar con el punto que estaba tratando de explicar. Esta será tu tarea para esta lección, habló con una voz que esperaba no fuera demasiado alta, pero sí lo suficientemente audible como para llamar la atención de todos de inmediato. Las 20 cabezas lo encontraron, la mayoría de ellas con expresiones llenas de pavor. La palabra tarea nunca sería apreciada entre los estudiantes. Quiero que todos recuerden sus posturas sobre este asunto. Al final del semestre, les haré la misma pregunta. Al darse cuenta de que el periodo de discusión había terminado, Yao Yorosu levantó su brazo. Sí, Yao Yorosu. Emiya-sensei, solo tenemos unos pocos meses para cubrir todo el semestre. ¿Esperas que nuestras respuestas cambien de aquí a entonces? Shirou le dedicó una delicada sonrisa. Tal vez esperar sea una palabra fuerte, pero definitivamente aprenderás a ver muchas cosas de manera diferente, te lo prometo.